Me gusta muchísimo leer. Hay una persona que desde que la descubrí me ha inspirado mucho. Toqué su suite chilena para piano solo en el archivo de música de la Biblioteca Nacional, que está en Santiago de Chile. Fue una experiencia muy bella y la sala estaba llena de gente, fue hermoso, a pesar de que yo sabía que había gente que no fue a ver específicamente el concierto. En fin. Esta persona de quien hablo es Carmela Maquena Subercaso, una super mujer a la cual admiro mucho, fallecida ya hace años, pero algo que las compositoras y compositores sabemos es que la música que escribimos perdurará con los años y dependerá de los músicos e intérpretes que ésta siga existiendo con el paso de ellos. Me gustaría dedicar este post a Carmela. Lastimosamente poco conocida por muchos, yo la conozco de acuerdo a lo que he podido leer de ella. Está parte de su biografía en Wikipedia, también en la revista musical chilena y de acuerdo a lo que he podido descubrir dentro de su música, la cual a mi gusto es muy especial y misteriosa. Ella, nacida en Santiago, criada bajo esta costumbre de ser la súper entretención de la casa, porque las mujeres de sociedad algo tenían que hacer dentro y solo dentro de sus casas, hablando de la época, claro, 1850, 1930, ya sea tocar el piano, tejer o simplemente dedicarse a tomar el té y hacer la vida social. Pues a Carmela le gustaba el piano y componer música. Y sí, era muy buena en eso. Ya desde el principio, personalmente, me parece bastante melancólica la vida de Carmela. Me encanta su nombre. Su madre falleció en el mismo parto donde nació Carmela. Esto la marcó obviamente de por vida. Imagino el sufrimiento a pesar de tener tres hermanos más. Imagino la soledad que debió haber sentido al no tener a su madre junto a ella para mostrarle el camino de cómo descubrir el mundo. Tomó clases de piano con Bindo Paoli, quien de inmediato se dio cuenta de su talento, pero obviamente ella no podía darse el lujo de tener una carrera, y mucho menos como músico. Entonces debió casarse. Su marido fue el diplomático Enrique Cuevas, algo que le ayudó a poder desenvolverse de manera más abierta en el mundo de la música, porque vivió en Alemania, donde pudo estudiar piano con Konrad Ansberger y composición con Hans Meersmann. Tenía un gran talento entre sus manos y los maestros lo sabían. ¿Sabe alguno de ustedes, tal vez, que Carmela estrenó un concierto para piano en Berlín con nada más y nada menos que con la orquesta de la radio de Berlín? El concierto se tocó también en Chile, Francia y en Austria. Hay pocas compositoras chilenas que han estrenado conciertos para piano en tantos países. Yo no conozco ninguna. Si ustedes conocen, por favor, díganmelo en los comentarios. Estaría agradecida de saberlo. Algunas de sus biografías culpan a sus largas estadías en Francia y Alemania de que su música sea escasamente conocida en Chile. Yo culpo a los músicos. Es que vivimos tanto en la ignorancia. Me incluyo por sobre todos. Hay que leer, informarse al máximo. Ella tiene muchas canciones de distintos textos en distintos idiomas, así como las indicaciones de sus partituras pueden venir escritas en el tradicional italiano, ¿cierto? También como en español, alemán o en francés. Me fascina. Es tan culta su música. Si no hablas estos idiomas, sus escrituras te incitan a de cierta forma querer saber qué es lo que escribió ella misma con su puño y letra, porque hay pocas editoriales que en su momento lanzaron obras de Carmela. Sé que hoy en día hay una editorial que transcribió algunas de sus obras y las comercializan por internet. Yo estoy trabajando en el proyecto de poder lanzar sus obras transcritas en partituras digitales para que todos tengan acceso a ellas, gratis. Tiene piezas para cello, para orquesta, para piano, porque era su instrumento. Y hay dos obras que me gustan muchísimo. Espero poder grabarlas en algún momento para que ustedes puedan escucharlas también de forma gratuita. Yo quisiera dejar en claro que jamás me gustaría lucrar con el trabajo de otra persona. Trabajo que debe ser difundido para que la gente la conozca. Si no lo difundimos nosotros, nosotros, los músicos chilenes, ¿quién? ¿Cómo llegué a Carmela?
Cuando vivía en Santiago me gustaba mucho ir a la Biblioteca Nacional. Ahí descubrí muchas cosas interesantes sobre la música y sobre la vida de esta misma en Chile, pero eso es capítulo para otro día. Buscando partituras para hacer un concierto me topé con las de Carmela. Me gustaron mucho. Las copié, hablé con una colega y coordinamos un concierto. Fue el último concierto que di en Chile. Si mal no recuerdo, fue toda mi familia. Creo que fue la última vez que estuvimos todos reunidos. Estrenamos junto a una colega la suite chilena de Carmela y sus preludios, ambas obras para piano, muy bellas. Tocamos además una obra especial de otra gran compositora de estos días, Amalia Garay. Tal vez ella quiera uno de estos días participar de este humilde blog. Me despido. Espero haber despertado la curiosidad en vosotros respecto a cuánto hacemos por nuestros y nuestras compositores en Chile. La hermosa música que sin los intérpretes se perderá solo y solo por nuestra culpa. Hay que ponerle mucha voluntad. Dejo aquí una foto de Carmela. Quiero que se imaginen cómo era ella. Una mujer muy delicada, una nariz grande, unos ojos muy sinceros, labios delgados, con un típico peinado de 1850 por ahí, 1900, unas orejas pequeñas, un cuello muy delicado y muy linda, su nariz muy gruesa, me encanta. Una mujer muy bella. Eh, Pienso mucho en ella. ¿Qué habrá sentido? Es tanta pureza y frialdad en su música, es muy interesante, a la vez muy incomprensible, dulce, en fin. Abrazos y felices días. Que disfruten.